Queridos hermanos y amigos en Cristo, el día de hoy nuevamente nos hemos reunido delante de la presencia de nuestro Dios para explorar los capítulos 14 de Segunda de Reyes y el capítulo 25 de Segunda de Crónicas. Estos pasajes nos presentan la vida y el reinado de Amasías, rey de Judá. En Segunda de Reyes, en su capítulo 14, leemos sobre las acciones y los logros de Amasías durante su reinado. Vemos cómo luchó valientemente contra sus enemigos y cómo experimentó tanto victorias como derrotas. Sin embargo, también se nos muestra que su corazón no era completamente fiel a Dios. Aunque hizo lo que era correcto en ciertos aspectos, su adoración a Dios estaba contaminada por la idolatría y su confianza se centraba más en su propio poder que en el poder de Dios. En Segunda de Crónicas, en su capítulo 25, nos brinda una visión más detallada de la vida de Amasías. Vemos cómo Dios le otorgó grandes victorias en la batalla, pero que también su corazón se volvió arrogante y se apartó de Dios. A través de la intervención de un profeta, Amasías es confrontado con sus acciones y la advertencia de que su desobediencia traerá consecuencias. Amados hermanos, estos pasajes nos invitan a examinar nuestros propios corazones y nuestra relación con Dios. A menudo, como Amasías, podemos tener momentos de obediencia y fidelidad, pero también luchamos con la tentación de confiar en nuestra propia fuerza y desviarnos del camino de Dios. Es un recordatorio que nuestra fidelidad y adoración deben ser integrales, sin permitir que la idolatría o la confianza en nosotros mismos nos alejen de la voluntad de Dios. Al leer y reflexionar sobre estos pasajes, pidámosle a Dios que nos muestre cualquier área de nuestra vida en la que necesitamos rendirnos completamente a Él. Pidámosle a Dios en oración para que nuestra adoración sea pura y que nuestro corazón esté alineado con la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Que este tiempo de estudio y reflexión nos acerque más a Dios y nos inspire a buscar su voluntad en todo momento y que podamos aprender de las lecciones de Amasías y vivir vidas que sean verdaderamente fieles y comprometidas con Dios. Así que, amados hermanos, oremos juntos pidiendo la guía del Espíritu Santo para sumergirnos en la palabra del Señor. Y vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, nos acercamos delante de tu presencia, primeramente en humildad y en reverencia, para buscar tu perdón por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Reconocemos que hemos fallado en cumplir tus mandamientos y hemos transgredido tu santa voluntad. Te pedimos sinceras disculpas por nuestras acciones y actitudes egoístas, por las veces que hemos lastimado a otros y hemos desobedecido tus enseñanzas. Te rogamos, Padre, que derrames tu misericordia sobre nosotros y nos concedas tu gracia sanadora. Así también, Padre, levantamos nuestras oraciones por tus siervos, por tus ministros, evangelistas y pastores que se dedican al servicio de tu obra. Ellos, amado hermano, amado Padre, que han respondido a tu llamado y se han entregado en cuerpo y alma para predicar tu mensaje de amor y salvación. Te pedimos, Padre eterno, que los fortalezcas en su fe y en su ministerio. Concédeles valentía para enfrentar los desafíos y los obstáculos que encuentran en su labor. Guíalos
con tu Espíritu Santo y colma sus vidas con sabiduría, discernimiento y un profundo amor por ti y por aquellos a quienes sirven. Señor Padre, extendemos nuestras plegarias por tu iglesia amada en todas partes del mundo. Unifica a tu pueblo, fortalécenos en unidad y en amor fraternal, y que cada congregación sea un testimonio vivo de tu gracia y de tu poder transformador. Concede que tu Espíritu Santo guíe a los líderes de la iglesia en la toma de decisiones sabias y en la implementación de estrategias que expandan tu reino. Que seamos una iglesia dedicada a la oración, a la adoración sincera y a la predicación fiel de tu palabra. Así, Señor Padre, te damos gracias porque nos has concedido la bendición de tener acceso a tu palabra. Te pedimos que nos concedas un corazón abierto y receptivo para comprenderla, como también para aplicarla en nuestra vida diaria. Permítenos crecer en conocimiento y en sabiduría espiritual a través de la lectura y el estudio de tu palabra. Ayúdanos a vivir en obediencia a tus enseñanzas y a reflejar tu amor y gracia en todas nuestras interacciones. Te suplicamos, Señor Padre, perdón por nuestros pecados. Oramos por tus siervos y tus ministros y elevamos nuestra súplica por tu iglesia amada, confiando, Señor Padre, que cada una de nuestras peticiones será usted a su tiempo, Señor, quien la responderá conforme a su voluntad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y damos comienzo a la lectura de la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, en su capítulo 14. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así: Amasías, hijo de Joás, comenzó a gobernar Judá durante el segundo año del reinado de Joás en Israel. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no tanto como su antepasado David. Amasías siguió, en cambio, el ejemplo de su padre Joás. No destruyó los santuarios paganos, y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los funcionarios que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos porque obedeció el mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no tienen que morir por los pecados de sus hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de sus padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Amasías también mató a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal. Además, conquistó la ciudad de Sela y le cambió el nombre a Jocteel, como se le conoce hasta el día de hoy. Cierto día, Amasías envió mensajeros al rey Joás de Israel, hijo de Joacás y nieto de Jehú, para transmitir un desafío. Ven y enfréntate conmigo en batalla. Entonces el rey Joás de Israel respondió a Amasías, rey de Judá, con el siguiente relato: En las montañas del Líbano,
un cardo le envió un mensaje a un poderoso cedro: entrega a tu hija en matrimonio a mi hijo. Pero justo en ese momento, un animal salvaje del Líbano pasó por allí, pisó el cardo y lo aplastó. Es cierto que has derrotado a Edom y estás orgulloso de eso, pero confórmate con tu victoria y quédate en casa. ¿Para qué causar problemas que solo te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso. Entonces Joás, rey de Israel, movilizó a su ejército contra Amasías, rey de Judá. Los dos ejércitos se pusieron en pie de guerra en Bet-Semes, en Judá. El ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá, y sus soldados se dispersaron y huyeron a sus casas. En Bet-Semes, el rey Joás de Israel capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Después se dirigió a Jerusalén, donde demolió 180 metros de la muralla de la ciudad, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Se llevó todo el oro y la plata y todos los objetos del templo del Señor. También se apoderó de los tesoros del palacio real y tomó rehenes. Luego regresó a Samaria. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder y su guerra contra Amasías, rey de Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel, y su hijo Jeroboam II lo sucedió en el trono. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años más después de la muerte del rey Joás de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Hubo una conspiración en Jerusalén contra la vida de Amasías, y el rey huyó a Laquis, pero sus enemigos mandaron a unos asesinos tras él y lo mataron allí. Llevaron su cuerpo a Jerusalén sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Todo el pueblo de Judá había coronado a Usías, hijo de Amasías, que tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre, Usías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Jeroboam II, hijo de Joás, comenzó a gobernar Israel durante el año 15 del reinado de Amasías en Judá, y reinó en Samaria 41 años. Jeroboam II hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebo-Hamat y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gat-Hefer. El Señor vio el amargo sufrimiento de todos en Israel, y no había ningún israelita, ni esclavo ni libre, que los ayudara.
Como el Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel por completo, usó a Jeroboam II, hijo de Joás, para salvarlos. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam II y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder, sus guerras, y cómo recuperó para Israel las ciudades de Damasco y Hamat, que habían pertenecido a Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jeroboam II murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Luego su hijo Zacarías lo sucedió en el trono. Segunda de Crónicas, capítulo 25. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadim y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no de todo corazón. Cuando Amasías se afirmó en el trono, ejecutó a los oficiales que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos porque obedeció el mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Después Amasías organizó al ejército y designó generales y capitanes para todo Judá y Benjamín. Hizo un censo y descubrió que tenía un ejército de 300,000 soldados selectos, hombres de 20 años o más, todos entrenados en el uso de la lanza y el escudo. También pagó alrededor de 3,400 kilos de plata para contratar de Israel 100,000 hombres de guerra con experiencia. Entonces, un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: Su Majestad, no contrate tropas de Israel, porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con las tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo, sin importar que también peleen. Dios los derribará, porque Él tiene el poder para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Amasías le preguntó al hombre de Dios: ¿Pero qué de toda esa plata que pagué para contratar al ejército de Israel? El hombre de Dios contestó: El Señor puede darle a usted mucho más que eso. Así que Amasías dio de baja a todas las tropas que había contratado y las envió de regreso a Efraín. En consecuencia se enojaron con Judá y regresaron enfurecidos a sus casas. Luego Amasías se armó de valor y dirigió a su ejército al Valle de la Sal, donde mataron a 10,000 soldados edomitas en Seir. Capturaron a otros 10,000, los llevaron hasta el borde de un precipicio y desde allí los despeñaron. Al caer sobre las rocas abajo, se hicieron pedazos. Mientras tanto, las tropas contratadas que Amasías había enviado de regreso hicieron incursiones en varias ciudades de Judá entre Samaria y Bet-Horón.
Mataron a 3,000 personas y se llevaron un gran botín. Cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los edomitas, trajo consigo los ídolos que le había quitado a la gente de Seir. Los puso como sus propios dioses, se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificios. Esto hizo enojar mucho al Señor, quien le envió un profeta para que le preguntara: ¿por qué acudes a dioses que ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo de tu mano? Pero el rey lo interrumpió y le dijo: ¿desde cuándo te nombré consejero del rey? Cállate antes de que te mande a matar. El profeta no insistió más, pero hizo esta advertencia: yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y te negaste a aceptar mi consejo. Después de consultar con sus consejeros, el rey Amasías de Judá envió a Joás, rey de Israel, hijo de Joacás y nieto de Jehú, el siguiente desafío: ven y enfréntate conmigo en batalla. Entonces el rey Joás de Israel respondió a Amasías, rey de Judá, con el siguiente relato: en las montañas del Líbano, un cardo le envió un mensaje a un poderoso cedro: entrega a tu hija en matrimonio a mi hijo. Pero en ese momento, un animal salvaje del Líbano pasó por allí, pisó al cardo y lo aplastó. Tú dices: he derrotado a Edom, y estás muy orgulloso de eso. Pero mi consejo es que te quedes en casa. ¿Para qué causar problemas que solo te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso, porque Dios estaba decidido a destruirlo por haber recurrido a los dioses de Edom. Entonces Joás, rey de Israel, movilizó su ejército contra Amasías, rey de Judá. Los dos ejércitos se pusieron en pie de guerra en Bet-Semes, en Judá. El ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá, y sus soldados se dispersaron y huyeron a sus casas. En Bet-Semes, el rey Joás de Israel capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Después lo llevó a Jerusalén, donde demolió 180 metros de la muralla de la ciudad, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Se llevó todo el oro y la plata y todos los objetos del templo de Dios que habían estado al cuidado de Obed-Edom. También se apoderó de los tesoros del palacio real y tomó rehenes. Luego regresó a Samaria. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte del rey Joás en Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Después que Amasías se alejó del Señor, hubo una conspiración en Jerusalén contra su vida, y el rey huyó a Laquis, pero sus enemigos mandaron a unos asesinos tras él, y allí lo mataron. Llevaron su cuerpo sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores,
Y claro, amado hermano, cuando leemos los capítulos 14 de Segunda de Reyes y 25 de Segunda de Crónicas, pues nos relatan el reinado de Amasías, rey de Judá. Y nos damos cuenta, amado hermano, que estos pasajes nos presentan una visión general de su reino, tanto como sus éxitos y sus fracasos, y nos brindan algunas lecciones importantes, amado hermano, para nuestras vidas. Amasías fue un rey que comenzó su reinado con una buena disposición hacia el Señor, pero que gradualmente se desvió de la fe y confió en sí mismo y en su propio poder. A pesar de tener victorias militares, su corazón se llenó de orgullo y cometió errores que le llevaron a la derrota. Entre ellos, amado hermano, cuando derrotó a los edomitas en Seir y tomó los ídolos de los edomitas y los adoró él. Y como le decía el profeta, esos ídolos ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo de tu mano y ahora tú los adoras. Y como podemos ver, amado hermano, gloria a Dios, que podemos aprender de estos pasajes es la importancia de la fidelidad y la obediencia a Dios. Nos damos cuenta que Amasías comenzó bien a buscar al Señor y a seguir sus mandamientos, pero a medida que ganaba poder y éxito se desvió y se volvió confiado en sí mismo. Esto nos enseña la necesidad de mantenernos humildes y dependientes de Dios en todo momento, reconociendo que nuestro éxito y nuestra seguridad provienen de Dios. También podemos observar la consecuencia del pecado en la vida de Amasías. A medida que se alejaba de Dios y se entregaba a la idolatría, experimentó derrotas y sufrimiento. Esto nos recuerda que nuestras decisiones y acciones tienen consecuencias y que el pecado siempre nos aleja de la bendición y de la protección de Dios. Así que, amados hermanos, que estos pasajes nos inspiren a buscar la obediencia y la fidelidad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, reconociendo que solo Él y solo en Él encontramos el verdadero éxito, protección y bendición, y que aprendamos de los errores de Amasías y nos mantengamos humildes, dependientes y obedientes a la voluntad de Dios en todo momento. Así que, amados hermanos, que el Señor le bendiga y primeramente Dios, nos estaremos escuchando el día de mañana. Gloria a Dios.